Hola, saludos. Espero que tengas un excelente día hoy. Estamos un poquito afónicos, pero estamos a pie del cañón con este estudio del libro más vendido del mundo, que es la Biblia, y estamos estudiando el libro de Hechos. Hoy terminamos este libro. Bueno, terminamos entre comillas porque el libro de Hechos no ha terminado. El libro de Hechos termina cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Este libro se sigue escribiendo hoy en día. Aunque está escrito hasta el capítulo 28, tú y yo y todos los que hemos creído en el Señor seguimos añadiendo páginas a este libro que está ahí escrito en el cielo. Vamos en el capítulo 27, versículo 30 al 31. Dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvarlo. Pablo coloca su confianza en Dios y les recuerda lo que les dijo en una oportunidad a la tripulación. ¿Se recuerdan? Lo vimos en los capítulos anteriores. Dice el versículo 32 al 34, y para quienes no escucharon los capítulos anteriores o el capítulo anterior, Pablo le dijo que se quedara en la nave, que un ángel lo había visitado y que ninguna vida se perdería a excepción de la nave. Vamos a leer el versículo 32 al 34. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen. Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Todos estaban ayunando, pero creemos que este ayuno era esos ayunos forzados o ayunaban porque tanto era el mareo de tantos los días en un barco que lo que comían quizás vomitaban, porque no eran personas que estaban en una devoción hacia Dios. Recuérdense que este era una gran cantidad de personas, ellos asesinos, otros gladiadores, entre otras cosas. Y Pablo lo hacía, el ayuno, sí, para el Señor, pero sin embargo, Pablo usa el sentido común y es por eso que le dice también a ellos que deben comer porque iban a necesitar fuerzas. Y ese sentido común muchas veces se pierde en el pueblo evangélico o en algunos evangélicos o en algunos católicos, donde quieren dejar todo a Dios cuando, fíjense, un momento tan difícil como ese, a algunos están en un ayuno forzado y otros que están en un ayuno después lo van a detener porque van a necesitar fuerza más adelante. Y Pablo usa su sentido común. El versículo 35 dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Usted puede estar en medio de un huracán y al mismo tiempo estar centrado en la voluntad de Dios o está en el centro de la voluntad de Dios. Porque Dios nunca nos prometió que no habrían tempestades, pero sí nos prometió que estaría siempre con nosotros. Vamos a ver el versículo 36 al 37. Dice, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Este era un barco bastante grande, una nave bastante grande. Y estamos hablando de 276 expresidiarios, delincuentes, homicidas, matones, gladiadores, entre todos ellos estaba Pablo. Dice el versículo 38 al 44, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en el cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil,
y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los pusiesen a nadar y se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dios cumplió su promesa. Las 276 personas les fue posible salir a la tierra sanas y salvas. Y vamos con el capítulo 28 y el último de este pasaje. Dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Esto dice el versículo 1 del capítulo 28. Y el versículo 2 dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos y a causa de la lluvia que caía y del frío. Pablo aquí narra, o Lucas narra, la bondad de los hombres paganos que estaban en esa isla llamada Malta. Dice el versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Se recuerda el pasaje que dice en la Biblia en uno de los eh, evangelios? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Se recuerda de eso? Yo creo que estas señales estaban limitadas a ese tiempo, antes que fuera completado el Nuevo Testamento. Un tiempo que los creyentes necesitaban dones acompañados de señales para verificar el evangelio. Yo le aconsejo a usted, si usted dice, no, eso es para hoy en día nosotros. Bueno, yo le aconsejo a usted que no agarre ninguna serpiente venenosa, porque si la agarra y la muerde o lo pica, yo dudo que usted vaya a vivir, al menos que rápidamente tenga asistencia médica. Pero a diferencia de Pablo, vemos que él no. Aparte que Pablo no agarró la serpiente porque quiso, sino que ésta le mordió de una manera repentina, y esto lo vamos a ver, porque la serpiente en medio de las ramas secas se acerca a la fogata donde Pablo la iba a depositar y ella brinca y lo muerde. Vamos a verlo. Dice el capítulo 28, versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Perdón, aquí vemos algo. Las personas que estaban allí, cuando vieron lo que sucedió a Pablo, decían, la justicia estará siempre sobre él. Aunque a pesar que se escapó de la tormenta, de la tempestad, del barco, este hombre ahora llega a la isla y es mordido por una serpiente. O sea, la justicia divina está sobre él. Sabían que este hombre había acabado de tener una mordedura de serpiente y no iba a vivir mucho, porque esto ya había pasado con otras personas en esa isla. Sin embargo, van a ver que algo ocurre. El versículo 5 al 6 dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Qué cosa la gente, ¿verdad? De criminal a Dios. De ser juzgado, ahora hablan de una buena manera. Y así pasa. Usted tiene un dolor en su vida y llega a Dios, se lo quita y la gente va a decir, y usted no tenía gran dolor. Usted tenía debilidad con las mujeres o con los hombres y Dios lo restaura. Y después dicen que era por algo, por X o por Y. Pero nunca se glorifica la majestuosidad y la bondad y el poderío de Dios en nuestras vidas. Dice el capítulo 28, versículo del 7 al 8. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio, que estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo al verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo primero oró para ver si era voluntad de Dios sanar a este hombre enfermo. Y Pablo pide dirección. Y después de esto,
tuvo esa respuesta y oró. Dice el versículo de 9 al 10. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Algunos se preguntaban si Pablo predicó en Malta, ya que no hay registro de ello. Claro que lo hizo, pero el doctor Lucas no lo escribe aquí, no deja evidencia en este libro, pero deja que usted y yo usemos el sentido común. Está culminando el libro y no da ese detalle. Y usted puede quizás decir, bueno, pero ¿dónde usted saca eso? Si no lo dice, no lo dice. Bueno, usted lo puede sacar por deducciones y sentido común. Pablo en cualquier lugar que estaba, preso, en tempestades, en apedramientos, lo que sea, queriendo lapidarlo alguna oportunidad, en cualquier circunstancia que estaba, siempre estaba hablando de Cristo y evangelizaba. El tiempo que estuvo en Malta, ese tiempo, estamos completamente convencidos por el carácter de Pablo y su llamado, que también lo hizo. El versículo 11 dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela de una nave Alejandría que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Castor y Polus eran dioses de los romanos y eran esos pequeñas insignias, dibujos que tenían las naves o los barcos. Vamos a leer un poquito desde el 12 al 16, dice, y llegando a Siracusa estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor. Llegamos a Regio y a otros días después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. ¿De dónde? Oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a los 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Dice el versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Recuerde que Pablo no era un delincuente, era ciudadano romano. Y aparte de eso, yo creo que el centurión, al ver las grandes cosas que Pablo hizo en su fe y en ánimo, lo tenían con cierto respeto. El versículo del 17 al 20 del mismo capítulo 28 dice, y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiendo examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Como siempre, Pablo llega primero a los judíos y después a los gentiles. Y dice el versículo 21 al 24. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o ha hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declara y les testifica el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Fíjense que Pablo estaba preso, pero tenía aquí un trato especial, ya que podía hablarle a gran cantidad de personas. Claro, claro está, siempre estaba custodiado. Y terminamos con el versículo del 25 al 31, donde dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habla el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, o bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto,
los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él veía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Este libro nos cuenta desde el principio el movimiento del Evangelio hasta hoy en día, los que creyeron y otros que no creyeron. El libro de los Hechos ya lo hemos terminado en lo físico, pero el libro de los Hechos es un libro que todavía se sigue escribiendo y esperamos que usted y yo podamos seguir escribiendo estas páginas de este libro en los cielos, como Pablo, que nunca se detuvo a hablar de Dios y de las grandes maravillas que había hecho en su vida y el amor de Dios que tenía para los que le amaban. Sin nada más que decir, Pablo, estando preso, en naufragio, en peligro, nunca dejó de glorificar a Dios y de ejecutar su misión. De la misma manera, usted y yo, sin importar las cosas que sucedan, lo que pase, no deje de hablar del amor de Dios y testificar en todo tiempo. Ese es su trabajo y es el mío, que muchas almas se salven, no por usted, no por mí, sino por Jesucristo, nuestro Señor.